Shalom Alejem. Yonam por el punto Breslev. Tenemos esta micro serie, es una serie pequeña. Vamos a estar listando los 613 mandamientos con su cita, donde se encuentran en la Torá. Creo que un trabajo importante. Hay que saber que la Biblia llama los mandamientos fe. La Torá, los mandamientos de Dios son fe. Mandamiento en hebreo es mitzvot, plural, mitzvah es singular. Mandamiento, mandamientos, mitzvot, mitzvah, mandamiento, singular. Bien. Los mandamientos demuestran nuestra fe. ¿En quién tenemos fe? Habacuc te lo dice, el justo vive por su fe, por ejemplo. La persona que teme a Dios trata de darle agrado al Eterno haciendo los mandamientos que le tocan, cuando le tocan. Hay mandamientos que solo tocan durante el día, no durante la noche, por ejemplo. Por ejemplo, ponerse tefilín. El hombre israelita se pone tefilín, que son la cajita que se pone aquí en el brazo y aquí en la cabeza. Eso se pone en el día, no en la noche. Hay mandamientos que solo son de día, por ejemplo. Hay mandamientos que solo le toca a la mujer y no al hombre. Hay mandamientos que solo le toca al hombre y no a la mujer. Hay mandamientos general para todos y hay mandamientos solo para los levitas, solo para las familias sacerdotales, por ejemplo, para las naciones. Todos tenemos mitzvot, mandamientos que nos tocan. ¿Okay? Y hay mandamientos que obviamente no nos tocan. Por ejemplo, decimos que los Bnei Noach, las personas de las naciones, tienen 7 mandamientos. En verdad son mucho más. Así como decimos que tenemos 10 mandamientos, en verdad son mucho más. Y en verdad el israelita también debe guardar los mitzvot de Noé, porque también el israelita también es hijo de Noé también. Y no es exclusivismo, porque hay gente que dice que el israelita está siendo exclusivista. No, se llama orden de Dios. También hay mandamientos que están pausados por ahora. Por ejemplo, el templo. 1/3 de los mandamientos de la Torá tienen que ver con el templo. Inclusive, uno de los mandamientos es construir el templo y traer las ofrendas al templo. Eso viene de Dios. Hay gente que tal vez por ignorancia me dicen que el templo y la ofrenda del templo son rabínicos, o tal vez piensan que el israelita se inventó eso, entonces la gente está contra los mandamientos que tienen que ver con el templo. Pero literalmente el Eterno ordenó el templo en su Biblia. Así que tuvimos el primer templo, el segundo templo y el tercer templo, que es construido después que la idolatría desaparece, que es destruida, decimada, destapada por lo que es llevarte a otro camino que no es del Creador. Eso es lo que es idolatría. Así que vamos a aprender un poquito de eso. Estaba leyendo un dicho que me gustó bastante del profesor Reuel Rolando. Él dice, el verdadero ladrón que roba, mata y destruye es la idolatría, que propaga por culto religioso. Así que, y dice, hay que huir de la idolatría. Y 100% la idolatría te busca cómo desviarte el camino de Dios. Pero hay que tener esto en mente, que el Eterno Dios de Israel permitió la idolatría para darte libre albedrío. Él quiere tu corazón, como mujer o como varón, como israelita o como de las naciones. Él quiere tu corazón. Lo quiere libre. Tú se lo das a Él. Tú haces al Eterno tu Dios. Ese es el primer mandamiento de los 613. Es tener fe en el Creador. Voy a enumerar los mandamientos. Este es un video introducción para que sepan. Así que la persona fiel obedece los mandamientos de Dios. Los mandamientos que le tocan. Comienzo yo a ejercer mandamientos que le tocan a la mujer, es desorden. Y entonces, en vez de hacer algo bueno, estoy haciendo algo malo, por ejemplo. Así que vamos a enumerar los mandamientos de la Torá por el orden que el Rambam opina. Así que vamos a estar leyendo los 613 mandamientos. También quiero decirle que para entender o aplicar los mandamientos necesitamos el estudio bíblico más antiguo del mundo, que es el Talmud. Para entender cómo se aplica el mandamiento, de qué manera, por ejemplo, regreso a los tefilín.
Los tefilín son cajitas que tienen pergaminos adentro, son de color negro. La Torá nos dice, va a ser para señal entre tus ojos, por ejemplo. Pero no te dice qué es. Es el estudio bíblico más antiguo del mundo. Entiende que esto se hace con la cajita negra que se ponen los pergaminos en cierto orden y que también se usa en el brazo que se aplica en la mañana. Históricamente también, que es interesante, por ejemplo, usando el ejemplo de los tefilín, el israelita lo está usando desde que nos dio el Eterno los mandamientos del monte de Sinaí. Lo estamos usando desde entonces. Así que, por ejemplo, arqueológicamente uno encuentra de vez en cuando un par de tefilín de 2000 años atrás. Hay gente idólatra que quiere igualar su idolatría a la Torah de Hashem. Y entonces me han dicho que los tefilín son parte de una adoración pagana y comienzan a inventar. Los idólatras quieren desviarte del camino y obviamente odian el orden de Dios. Entonces te comienzan a inventar otro camino. Regreso. Esto es para darte libre albedrío. Deuteronomio 13 te dice que el Eterno va a permitir un profeta que venga, que inclusive va a hacer maravillas, pero te va a desviar. La Torah dice, Dios es uno. Dios es uno, por ejemplo. Eso en Deuteronomio 6:4 y eso fue en el monte Sinaí. Y Zacarías 14, verso 9 te dice que en aquel día, en el reino mesiánico, Dios va a ser uno. Si alguien te viene con otro mensaje, un Dios encarnado, Trinidad, triunidad, es otro camino, es otro camino. Así que vamos a aprender los 613 mandamientos. La persona de fe lo hace porque ama a Dios. Ese es el punto, los mandamientos que le tocan. Y nos apoyamos en el estudio bíblico más antiguo del mundo, que es el Talmud, para entender cómo el mandamiento se aplica. Por aquí vamos a aprender simplemente los 613 mandamientos. ¿Estamos listos? Vamos para allá, comenzamos. Primer mandamiento, saber que hay un Dios. Es el primer mandamiento, saber que hay Dios, que Dios existe. Así que para comenzar, ese es el primer mandamiento, los 613 mandamientos. Pero en verdad existe un mandamiento más elevado, que es tener fe en Él. Es una cosa saber de Dios. Ahí hay un Dios. La otra es buscarle, conectarse a Él, hacerlo tu Dios. Eso es más elevado, pero si no estoy equivocado, no se pronuncia aquí porque se sobreentiende que tener fe en el Creador no se cuenta, porque una vez que reconoces que hay un Dios, ese es mi Dios. Yo lo hago mi Dios, entrego mi corazón a este Dios. Él es mi Dios. Literalmente, no hay otro Dios aparte del Creador. El resto es ilusión para darnos libre albedrío. Cuando salimos de Egipto, el Eterno, Éxodo 12:12, dice que el Eterno tenía guerra contra los dioses de Egipto. Cada plaga de Egipto tenía que ver con un dios en Egipto. Y el último dios que el Eterno atacó fue el dios Cordero, Canum. Con ese pintamos los marcos de nuestras puertas con la sangre del Cordero, Canum, representando que teníamos fe en el uno, y no en los dioses de Egipto. Todo eso tenía que ver con la guerra de dioses, pero en verdad no existe en la imaginación de la gente. Dios es uno, aparte de Él no hay otro. Ese es Isaías 43. Antes de mí, después de mí, no hay Dios. Yo soy el único, el Salvador, el que te perdona los pecados, etcétera, etcétera. Es el Creador. Nadie más te puede perdonar los pecados aparte de Él, el uno. Obviamente vemos en Deuteronomio también que nadie puede morir por los pecados de otro. Así que esa idea que no, pero ese es otro punto total. Tenemos que saber que hay un Dios. Ese Éxodo 20, verso 2. Hay que tal vez recalcar, el primer mandamiento, los 10 mandamientos es yo soy Hashem tu Dios. De ahí viene el mandamiento
de hacer al Eterno tu Dios. Y el segundo mandamiento, no tendrá otros dioses frente de él. Este es el segundo mandamiento de los 613 mandamientos. No entretener pensamientos de otros dioses aparte de él. O sea, Éxodo 23. No asociación de dioses. Eso era parte de mitología. El dios sol, el dios luna, el dios de la tierra. La Biblia cristiana llama al diablo, al satán, o lo que quieran llamarle, llaman el dios de este mundo. Si Dios no existe en la Biblia hebrea, que te lo dice de nuevo, antes de mí, después de mí no hay otro Dios. Se acabó. Así que imaginaciones, mitologías, que literalmente están peleando por tu corazón. Están peleando a ver quién, si tú en verdad eres fiel al uno, a él, o seguir idolatría. Idolatría te destruye, te roba, te lleva a lugares. Ok. Número 3. Saber que no hay otro aparte de él. Él es uno. Es Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Saber que el Eterno es uno. No hay otro aparte de él. No tiene asociación. Inclusive, el pecado imperdonable es creer que Dios necesita ayuda. Es creer que Dios necesita ayuda. Esa es blasfemia. Dios no necesita a nadie. Él quiere tu corazón libremente, pero no necesita tu ayuda o la ayuda de un Dios encarnado o cualquier otra forma. Dios es el que perdona. Dios es el que sana. Puede que una persona sea el vehículo para la sanidad de otro. Eso sí pasa. Pero Dios es el que sana. Pero también permite las ilusiones de los falsos profetas para darte libre albedrío, que el punto del libre albedrío es muy importante para Dios. Quiere tu corazón gratis. Quiere que tú tengas una relación personal con Él, uña y mugre, como dicen. Yo tengo una relación personal así con mi Padre Celestial, mi papi que me quiere mucho. Tú también puedes. Así que, cuarto mandamiento, amarlo a Él. Eso es Deuteronomio 6:5. Punto que he considerado por muchos años. Dice, ve'ahavta et Hashem elokeja. Vas a amar a Hashem tu Dios. No dice, vas a sentir amor bonito en tu corazón. Ay, yo me siento tan bonito. No dice eso. Tú escoges amar. Por eso también muchos divorcios ocurren. Porque la gente, ay, se me acabó el amor. No, tú dejaste de escoger amar. Es diferente. Uno escoge amar. Yo escojo amar a Dios. Así que tenemos el mandamiento de amar a Hashem. También uno escoge a servir al Eterno. Confiar en Él, tener tu fe en Él y ningún otro. Tú escoges eso. Abraham vino, él creció en una casa de paganos. Tenían ídolos, hacían ídolos. Terah, su padre hacía ídolos. Abraham escogió al uno, aparte de todos. Así que la excusa es que yo crecí así. No aplica. Abraham es el ejemplo de todos. Abraham abortó idolatría, siguió el camino de Dios, que era el único. Dice el pasaje, Abraham era uno. Era el único, no había otro. Y Abraham comenzó a predicar el uno. Y la gente lo conoció por montones, por muchísimos, miles de personas conocieron al Creador. Por Abraham tener fe en el uno y demostrar su fe. La persona de fe no es vulgar. La persona de fe es honesta. La persona de fe guarda los mandamientos que le toca. Porque sus mandamientos son fe. Tú demostras fe en el Creador haciendo los mandamientos, no buscando excusas para romperlos. Okay. Por ejemplo, un ejemplo que escucho bastante frecuente, que lo encuentro raro, es, ¿puedo comer puerco? Dios, en mi opinión personal, en la Torá dijo que el puerco no es comida. Dios hizo al ser humano y dijo, esto es comida y lo otro no es comida. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Estás buscando excusas? ¿Me entienden el punto? Y tú escoges amarlo. Número 5. Tú lo temes a Él. Aprendes a tener temor. No quiero ofender a mi Dios. Y mi Dios dijo, no haga X, Y.
Muy bien, le tengo temor. Amor es bonito, pero a veces necesitamos el temor. No quiero el castigo de Dios. Cuando violo sus mandamientos, de nuevo, mucha gente que está en idolatría no ve las consecuencias así rápido. Inclusive ven acciones contrarias. En vez de recibir aparente maldición de Dios, parece que reciben recompensa. Eso es parte del libre albedrío. Personas pidiendo sanidad en el nombre de idolatría. Eso te va a afectar, porque para que sepan, tenemos la palabra vida es Hayim, que es doble. Vida en este mundo y vida en el mundo venidero. Te va a afectar el mundo venidero. Te está afectando hoy en día si tú estás pidiendo, buscando en nombre de otro, aparte del Creador. En nombre de asociaciones. Es que le llamo Yeshua. No importa lo que le llama idolatría, no es de Dios. Ok. Número 6. Santificar su nombre. Hice un error. No les dije la cita de temer a Él. La cita de tener temor a Él es Deuteronomio 10:20. Ok. Santificar su nombre. Ese es mandamiento número 6. Ese es Levíticos 22:32. Santificar su nombre. Su nombre es santo. Obviamente tenemos no tomará su nombre, no tomará el nombre de Dios en vano. Yo he visto gente ponerlo en gorros, en camiseta, en bandera, lo pintan en la pared. No tienen temor de Dios y no están certificando el nombre de Dios. Gente que busca cómo pronunciar los nombres de Dios como los paganos hacen, buscan cómo pronunciarlo. En verdad, no existe un nombre de Dios fijo, hay varios que representan su carácter. La gente está buscando una idea de pagana, que era, si tú sabes el nombre del Dios, tú no puedes manipular la fuerza de este. Es cierto, existe un nombre que de Dios principal, que es la revelación de Dios al ser humano. Yud y He, también con Vav y He. Ese es el nombre del Creador, que no se pronuncia porque en verdad perdimos la pronunciación. Están los testigos de Rayoá, que otra gente buscando cómo pronunciarlo, pero se está metiendo en problemas frente a Dios. El punto es amarlo y temer su nombre, santificar su nombre. La palabra Kadosh, que aquí se usa esta palabra, tiene que ver con separar, hacerlo diferente. Un nombre santo se respeta. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Número 7. No profanarás su nombre. Levítico 22:32. Mal usar su nombre es profanar su nombre. Hay que tener temor. Hay que tener temor. Número 8. No destruir objetos que tienen el nombre de Dios escrito. Eso es Deuteronomio 12:4. Por ejemplo, como ya dije, una persona que escribe el nombre cualquiera de los nombres del Creador en una pared. Esa pared no se puede destruir. No se puede, por decirlo así, borrar el nombre del Creador. Una camiseta que tiene el nombre del Creador, hoy va voy. No la puede estar lavando. Lo que se hace para que sepan, por ejemplo, un libro que tenga el nombre de Dios, una Torá.
lo que se hace cuando se va a descartar. Se arruinó el libro. Así que se empaca y se entierra, se empaca bien. Y se entierra en un lugar que no tiene excremento, un lugar puro. Se entierra. Como estar enterrando un ser querido, para que sepan. Pero bueno. Pero hay gente que no piensa en el temor de Dios, no santifica el nombre de Dios, profana el nombre de Dios y vienen y lo están imprimiendo, borrando, haciendo destrucción total. Terrible. Número 9. Escuchar al profeta hablando en su nombre. Eso es Deuteronomio 18:15. Obviamente el profeta era Moisés y después vino Josué. Y el que viene ahora es Elías el profeta. El que viene ahora es Elías el profeta. También se llama a veces Divrei HaNevi'im, las palabras de los profetas. Por ejemplo, Malaquías. Así que existen mandamientos, aparte de los 613 mandamientos que vienen de las palabras de los profetas. Inclusive, de lo que yo entiendo históricamente, fue un mandamiento de Malaquías de hacer el lavado de las manos, después de ir al baño, por ejemplo. Fue palabra de los profetas de Divrei HaNevi'im, de hacer el lavado ritual de las manos, después de ir al baño. Es un buen ejemplo. Pónganse a pensar. Anteriormente no había la limpieza de hoy. Y una persona va al servicio, después de usar el servicio, no se lava las manos porque está en contra de la tradición de lavarse las manos. Divrei HaNevi'im, palabras de los profetas, y te quiere compartir un pedacito de pan. Toma, ¿quieres un pedacito de pan? No. Así que hay gente por falta de inteligencia va en contra de las palabras, inclusive de los profetas. Pero hay que respetar a los profetas, hay que estudiarlo, hay que saber lo que ellos dijeron. El profeta mayor aquí es Moisés que se refiere. Por eso el profeta Malaquías, en los 3 últimos versos, cuando viene Elías el profeta, dice: recuerda las palabras de Moshe mi sirviente. Ok. Obviamente la idea que Moisés escribió la Torá, que fue dictada por Dios, que es la autoridad de todo. Que también hay que decir, los mandamientos, la mayoría de los mandamientos, por decirlo así, se pueden pausar para salvar la vida. La mayoría. Hay 4 mandamientos que no se pueden pausar. Pero para salvar tu vida, puedes pausar muchos. Porque por sus mandamientos vivimos, no morimos por sus mandamientos. Así que, por ejemplo, si hay una hambruna y hay que comer puerco, coman puerco. Porque te puedes morir también. Por ejemplo, un buen ejemplo, pero no es un llamado libertinaje. Eso también hay que tener en mente. Pero bien, número 10, no probar a un profeta así, ¿cómo le llaman? Así al liviano, si el profeta te dice algo y sabes que es un profeta de Dios, no lo cuestione, hacelo, eso es lo que quiere decir. Es Deuteronomio 6:16. El profeta viene de Dios. Y obviamente estamos hablando hoy en día a charlatanes. Créanme que sí, que se autoproclaman profetas. No lo son. Tal vez comieron algo malo y les dio indigestión, están en momento de locura. Hoy en día no hay profetas. Así que bueno. Pero aquí estamos hablando de no acatar las palabras de los profetas, por decirlo así. Divrei HaNevi'im se llama. Ok. Número 11. Emular, copiar sus caminos. Es el Deuteronomio 28:9. Copiar sus caminos. Dios es generoso, es bondadoso, nosotros también. Dios no habla vulgaridad, no habla mentiras, no hay mentiras con Dios. Copiemos eso. Respetemos a otro. No estoy de acuerdo contigo. Ok. En vez de gente que hoy en día son gente vulgar, que dice que representan a Dios, pero son vulgares, chantallosos, mentirosos. El mandamiento de Deuteronomio 28:9 es emular, copiar los caminos de Dios.
Tal vez Dios no está contento con una persona, pero no le habla malas palabras. No dice palabras chantajiosas. Inclusive existe una prohibición de recordar el pecado pasado de otro si se arrepintió. Es un pecado bastante grave. Hay gente que no tiene problema con eso. Dios dice que Él tira los pecados, por decirlo así, al fondo del mar o de tan lejos del este al oeste. No los recuerda más. Qué bueno. Hay que imitar a Dios, no ser vulgar. No recordarle a fulanito tal su pecado pasado, porque todos tenemos pasado. Pero existe la prohibición. Porque le haces pasar vergüenza a la persona, ¿por qué? O tal vez querés sentirte mejor tú. Así que no hay que ser vulgar de esa manera, una persona chusma. Ok, número 12. Aferrarse a aquellos que lo conocen. Aferrarse a aquellos que le conocen. Yo les dije anteriormente un dicho que me encanta. Tú eres la suma de las personas con las que tú te asocias, estás asociándote. Tú te asocias con gente vulgar, sos vulgar, mentiroso, chantajoso, etc. Te asocias con gente de Torah, gente que habla palabras de Torah. Tú vas a estar hablando palabras de Torah. Y literalmente, si tú tenés asociación con vulgares, gente malvada, criminales, el castigo de Dios te va a caer a ti y bueno, más rápido porque está en grupo. Así que tenemos que temer al Eterno, alabarlo, aferrarnos a Él, jurar por su nombre. Él es mi Dios, Él es mi Dios. Pero también a caminar con la gente de Dios, con la gente de Dios. Yo personalmente, en mi comunidad, yo solo me asocio con gente decente, gente que me levanta, gente que me ilumina la Torah, no con gente vulgar, no perdería tiempo. Y yo me le corro a la gente vulgar porque apestan la gente vulgar, la gente deseducada. Póngase a pensar, yo puedo estar de desacuerdo con alguien. Yo he estado de desacuerdo con Jacob, he estado de desacuerdo con el licenciado Levi también. Son mis amigos, Hashem los bendiga. Estar de desacuerdo con alguien no es problema. Ser vulgar es ser una persona chusma, es el problema. Así que aférrate a la gente positiva. Aléjate de la gente negativa. ¿Ok? Y enfócate en lo positivo. Enfócate en lo positivo. ¿Ok? Levítico 19, amar a otro israelita. Amar a otro israelita. Otra persona de fe, digamos así. Dice aquí el mandamiento que viene de Levítico 19, 18. Dice, no vas a tomar venganza ni tampoco vas a estar enojado contra el miembro de tu gente. Tú vas a amar a tu vecino como a ti mismo. Así que yo amo al Bene Noach porque son mis hermanos. Yo amo a mis hermanos levitas porque son mis hermanos. Yo soy Israel. Hay que amarse uno a otro, ayudarnos, asistirnos, porque somos hermanos. Número 14, amar al converso. Amar al converso. Es un mandamiento bastante grande de la Torá. Amar al converso. Porque esa persona soltó su pasado, sus dioses, su paganismo y se unió al pueblo de Israel. Así que el mandamiento de amar al converso, Deuteronomio 10, 19. Es muy importante. Inclusive, este mandamiento se menciona mucho más que observar Shabbat, celebrar Shabbat. Amar al converso. Regreso al punto de recordarle el pecado de fulanito y tal. ¿Te acordás a fulanito, mendenguito, señor Ploni? ¿Te acordás cuando tú eras pagano y hacías XY? Eso es pecado. Recordarle, porque lo hace sentir mal. Ahora, si la persona quiere decirte, muy bien, pero tenés que amar al converso, que esto significa inclusive los Bene Noach. Necesitas ayuda, no hay problema, te quiero mucho, no hay problema. Número 15. No odiar
a la persona como tú, el israelita, pero aquí también incluyo los benenoas, no odiarlos. ¿Por qué los querés odiar? Dice, como dije, es no odiar a tu hermano. Y aquí está en Levítico 19:17. Dice, tú no vas a odiar a tu hermano en tu corazón, porque seguro tú lo vas a tal vez a regañar. Mira, tú hiciste mal, no hay problema. Pero tú no vas a cargar pecado en esta cuenta. Así que no puedes odiarlo. Todos metemos las patas. Baruch Hashem. Todos hemos hecho errores. Baruch Hashem, corregirnos el problema es corregirlo con amor, con sabiduría. Mira, mi hermano, lo que tú hiciste no es correcto. Hay que hacer arrepentimiento. Pero bueno, terminamos el número 15. Vamos a continuar esta serie, Be'ezrat Hashem, hasta terminar los 613 mandamientos. Pero comentemos qué piensan de los mandamientos que cubrimos hasta hoy en día. Sus mandamientos son fe. El Eterno quiere tu corazón. Quieres que lo hagas su Dios. El Eterno quiere que tú lo hagas su Dios. Él quiere que tú lo ames, que tú conviertas tu corazón a Él. Tú eres mi Dios, no tengo otro. Así como Ruth, que se desprendió de su camino a seguir a Dios. Como tú eres. Literalmente, y un dicho tal vez bastante tonto. Hay gente que piensa que nosotros estamos enseñando que para ser amado tenés que ser judío. Tenés que ser una persona de fe, tener fe en el uno. Para estar salvo, para estar bien frente al Creador, el Eterno demanda tu corazón que no se divide, solo en el uno. Los 10 mandamientos, yo soy Hashem tu Dios. Primer mandamiento, tener fe. Segundo mandamiento, como lo leímos, no tendrá otros dioses frente de mí. Punto final. Solo el Eterno, el único Salvador, el único sanador, que su brazo no es corto para salvar. El que te quiere mucho, el que te resuelve. Buscar a otro, aparte del Creador, es 100% idolatría. Pensar que necesitamos de otro para ser salvo es idolatría. Su brazo no es corto para salvar. Ese es el pecado imperdonable, literalmente. Tener confianza en otro porque Dios no puede solito. Sacrificios humanos o cualquier otra cosa que los paganos hacían, no. Solo fe en el Creador. Deuteronomio te lo dice, nadie puede morir por los pecados de otro. Te lo dice. Te lo dice Ezequiel 18, te lo dice Jeremías 31, verso 29. Nadie puede morir por los pecados de otro. Todo mundo muere por su propio pecado. Obviamente el Eterno quiere arrepentimiento de todos. No importa qué lejos te ha ido de Dios. El rey Menashe, él pecó, uno de los peores reyes en Israel, y dentro de un calabozo en Babilonia hizo arrepentimiento. Sin necesidad de templo, porque lo del templo, cuando no hay templo, los mandamientos del templo son suspendidos para comenzar. Y lo del templo, llevar ofrenda, es demostrar tu fe en acción. Pero el Eterno es el que perdona los pecados. Te dice en Isaías, debatemos juntos. Si tus pecados están rojitos como la sangre, pueden convertirse blancos como la nieve. El rey Ezequías en un calabozo hizo arrepentimiento. Dios lo perdonó sin necesidad de sacrificio, sin necesidad de templo. Porque el Eterno quiere tu corazón individido, sin dividirse. ¿Cómo se esa palabra? ¿Cómo se dice esa palabra? No quiere tu corazón dividido. Quiere que solo a Él lo llames tu Dios. Que solo a Él lo alabes. Alabar a otro, asociación de dioses, dioses encarnados, mitología y mentira. Que Dios permitió para darte libre albedrío. Pero una vez que sabes la verdad, que Dios es uno, ya no hay. Escoge bien. Tener fe en el Creador. Shalom Aleichem. Kol Tuv.